Hola a todos y a todas y bienvenidas un día más a un episodio de Ecoconexión Villaverde. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial que es Concha Denche. Ahora Mariano nos hablará un poquito mejor de ella. Pero bueno, introduciéndonos al tema, hoy vamos a hablar de la participación ciudadana en la construcción de comunidades más sostenibles, la segregación urbana y su impacto en el medio ambiente. Primero, agradecerte, Concha, por habernos acompañado hoy. Eso es, muchas Sobre gracias. todo, el placer y el honor que es estar aquí con una compañera de profesión, socióloga y también una activista del sur madrileño y vecina. Así que muchas gracias por venir. A continuación, pues bueno, compartiremos un poco sobre lo que ha sido tu experiencia en el estudio de la participación ciudadana y sobre todo trabajando el tema de la segregación urbana que tanto afecta a los barrios del sur. Me gustaría, pues bueno, invitarte a que te presentes un poco y nos cuentes. ¿Qué tal? Pues en primer lugar, daros las gracias por la invitación a participar. Siempre es una oportunidad para una socióloga venir a su propia facultad años después y ver un poco el balance también. Y por otro lado, hablar del sur, que para mí es un tema fundamental, tanto vital como profesionalmente. Básicamente me podría presentar como una profesional de la sociología comprometida socialmente, con una trayectoria que es un proceso de reflexión crítica que siempre ha intentado incidir en la transformación del medio urbano madrileño. Yo sobre todo he practicado en sociología urbana, he trabajado siempre en temas de urbanismo, vivienda, medio ambiente urbano y participación. El tipo de trabajos que he venido haciendo pues eran trabajos de estudios en barrios desfavorecidos, planes de remodelación, planes integrales en la periferia sur y mecanismos democráticos que no solo he estudiado y he podido teorizar en ellos, sino que básicamente han sido un ejercicio práctico también, ¿no?, de aprendizaje de los movimientos sociales. Y después he sido una activista, sigo siéndolo, primero como militante de la izquierda en los años difíciles y posteriormente en el tejido asociativo, pues siempre con ideas como novedosas, irrumpiendo en un territorio difícil, pues como era montar un colectivo ecologista en un medio muy productivista. La primera radio libre de Madrid la montamos en Villaverde y se llamaba Onda Sur, la radio libre de Villaverde. La Asamblea Cívica de Villaverde, el Movimiento por la Dignidad del Sur, son como los más importantes, ¿no? Y ahora yo trabajo en la plataforma Nave Boe-Teacher, que se instaló en un edificio singular y simbólico como era la fábrica Boe-Teacher y Navarro, que intentaron derribarla y fue la acción vecinal la que evitó que se hiciera, y ahora es un espléndido edificio que queremos que no solo sea estupendo para el mundo y vayan allí a hablar de tecnología, sino que tenga una incidencia sobre el lugar donde está enclavado, que es en Villaverde, y con el que tiene muy poco que ver. Nosotros desde ahí trabajamos y también formo parte del Club de Debates Urbanos, que es una entidad de profesionales del urbanismo que se creó hace 30 años y que desde entonces organizamos un debate mensual sobre temas de la ciudad de Madrid con diferentes profesionales y actores políticos y sociales. Pues muchas gracias por presentarte y por contarnos su trayectoria. ¿Y qué fue lo que le motivó a centrarse en temas de segregación urbana y participación ciudadana? Bueno, yo creo que ahí hay como dos momentos. El primero es la percepción vivencial. Tú vives allí y eres consciente de las condiciones de vida que suponen la desigualdad en esa parte de la ciudad. Careces de muchos servicios, tienes la sensación de vivir en un espacio excluido de la ciudad, y eso lo vives en primera persona, porque es lo que tú tienes, las dificultades que sorteas cotidianamente. La contaminación de las fábricas, la ruptura del territorio con las líneas del tren, tienes un espacio roto, ¿no? La propia división de la carretera de Andalucía, entonces con la mediana, y para ir de un barrio a otro teníamos que cruzar pasarelas, era un poco el infierno. Y después el ejercicio de la sociología, porque de pronto todo eso que tú estás viviendo empiezas a analizarlo con la racionalidad científica que te ofrece la sociología. Justo. A partir de ahí empiezas a ordenar todo eso. No es solo una percepción, no es un malestar. Es una ciudad, como decía Lewis Montfort, la ciudad tiene como función convertir el poder en forma. Es decir, la ciudad es el reflejo de un orden económico. Sí. Y a ti te ha tocado estar ahí por algo, por tu pertenencia a una clase social. Y entonces, a partir de ahí, la sociología te permite empezar a diagnosticar, a leer
a contrastar, y eso ya te da una visión diferente de análisis y de propuesta, ¿no? Porque en definitiva el sociólogo también, el oficio del sociólogo implica querer actuar sobre el lugar que... Sí. La conexión sujeto-objeto, ¿no? De la que hablaría Morán en sociología. Y yo creo que esos son los dos puntos que una vez confluyen, y sobre todo porque hay un tema como un poco como corolario. El análisis de la desigualdad es una de las cosas más apasionantes que puede hacer un sociólogo. Me parece muy, muy apasionante esto que acaba de decir. Nosotros, digamos que lo que estamos haciendo nace un poco de lo mismo, ¿no? Empezamos el primer episodio hablando de que estamos aquí por nuestras inquietudes, y creo que es un poco lo que nos relaciona a todos los sociólogos, ¿no? Y eso es muy apasionante poder ver cuando empiezas a entrar en la disciplina y a estudiarla, que realmente muchas cosas que habías visto durante toda tu vida, al final las acabas estudiando y acabas dándole un enfoque científico, como bien ha dicho. Y esto me parece muy apasionante, entonces me gusta mucho que haya salido, porque me parece muy, muy necesario también que la gente sepa de qué va la sociología y qué nos impulsa y por qué es importante saber de ella. Así que muchas gracias por haberlo comentado. Me has visto la cara, no me podía contener de comentar algo, porque claro, yo también soy de Villaverde y también estoy en esta peripecia que es la sociología, ¿no? Entonces, yo escuchándote, ese Villaverde que tú describías, que yo no llegué a vivir, pero que al mismo tiempo me interpela, porque de alguna forma también está muy relacionado con la actualidad que tenemos ahora y con esa idea de un distrito roto y apartado que también te llama y te invita sobre todo a quejarte. Yo recuerdo el primer año de carrera, ahora mismo no recuerdo qué profesora nos lo dijo, pero nos dijeron una frase que a mí me pareció un poco estrambótica. Los sociólogos son molestos, porque siempre estamos ahí intentando como leer el entorno y sobre todo ser capaces de transformarlo. Entonces, en cuanto a transformaciones del entorno, yo antes de empezar, de meternos en materia, sí que me gustaría que nos hablases un poco más de algo que ya nos has comentado, y es esa evolución que tú has vivido del distrito y cómo ha cambiado igual en el tiempo que llevas viviendo ahí, ¿no? Porque nos has dado ya una pincelada, pero sí que me gustaría que lo desarrollases un poco más. Bueno, yo creo que básicamente primero Villaverde es, junto con la periferia sur, con lo que se llama la diagonal de la desigualdad, que es desde La Tina hasta San Blas, que es como un 40% del territorio de Madrid, surge de la anexión de municipios a Madrid, que es el Plan Vidagor. Y eso es la segregación diseñada. Aquí está la ciudad, por eso Madrid tiene dos brechas, la brecha centro-periferia y la brecha norte-sur. Y al sur se localiza todo aquello que la ciudad necesita, pero que no quiere cerca. Yo lo simplifico en una frase. Villaverde estaba suficientemente cerca, pero suficientemente lejos para ahorrar molestias a la ciudad. Ahí se localiza la gran industria, la industria pesada, que va a ser el Gran Madrid, que es una política franquista en el que se hace de estos distritos el motor de España. ¿Por qué? Por localización. Tienen tren, tienen vías carreteras, la de Andalucía y la de Toledo, tienen mucho suelo muy barato y se instalan allí. Entonces a partir de ahí empieza un desarrollo enorme que además absorbe toda la inmigración. Y hasta ahí tenemos un barrio roto porque toda la implantación de las empresas se hacía siguiendo criterios, claro, muy lógicos. Todas querían estar cerca de las vías del tren para tener apartaderos propios para sus mercancías, para que entraran y salieran. Con lo cual aquello era un sin Dios, porque yo recuerdo de joven que para ir de un lado a otro tenías que dar muchas vueltas porque había una fábrica en medio que había que rodear. Es que eso ya no está en la memoria de los jóvenes porque ya las fábricas no están. Entonces yo creo que hay una primera etapa que es el Fordismo, ¿no? Las grandes empresas. En Villaverde había 5 acerías, estaba Marconi, estaba Standard, también industrias que en ese momento eran de un gran avance tecnológico. Y después en los años 60 se hace el polígono industrial, que es como una cosa exógena, que es decir, sirve a las industrias que ya están implantadas. Pero en los años 80 lo que sufrimos es que es un paso desde la economía productiva, el Fordismo, sus organizaciones políticas, sociales, la capacidad de organización de la clase trabajadora, de las entidades vecinales, y a partir de los años 80 empieza el declive industrial y el cierre de empresas. Ni siquiera entonces supimos entender el alcance. Yo misma leí en esta facultad mi tesina, que se llamaba Villaverde, espacio roto
Cosmología de una periferia, en el que describía cómo había sido todo el desmantelamiento industrial. Lo que no sabíamos es que no era un cambio de modelo productivo, era un cambio de ciclo, y pasábamos a la economía de servicios. Entonces lo que sufrió la zona, Villaverde tenía un lugar muy importante en la ciudad, porque era donde se producía mucha riqueza, ¿no?, a través del trabajo. Tenía muy malas condiciones de vida, viviendas pequeñas, gente emigrada que carecía de casi todo, pero aquello era muy rentable. Cuando llega el desmantelamiento industrial, nosotros no teníamos a un Ken Loach que lo hiciera cine, pero fue una derrota de la clase trabajadora. De pronto las fábricas se cerraron, la homogeneidad que había en el interior pasa a ser polarización entre los que consiguen sobrevivir al proceso y los que pasan al desempleo, la desestructuración, los jóvenes. Había un mecanismo en la época de las fábricas que era muy interesante y está poco estudiado, y es que cada fábrica tenía una escuela de capacitación, y ahí los jóvenes que no estudiaban entraban y salían con un oficio y ya se colocaban, ¿no? Cada empresa grandota, Barreiros, Boetticher, todas ellas tenían una escuela de capacitación. Cuando ya se van las empresas, ya no hay escuelas de capacitación, y entonces empieza el paro, la desesperación, también las patologías sociales, porque ese territorio ya no sirve para nada y queda en barbecho ahí al fondo de la ciudad sin que nadie se le ocurra dar ninguna alternativa. Yo creo que eso es muy importante, entender que la realidad que tú vives ahora en Villaverde tiene que ver con aquello. Claro, tiene que ver y está muy relacionado, y un paseo, siempre lo digo, nada mejor que pasear la ciudad para ver lo que ha sido y lo que nos espera. Entonces, en este sentido, hoy en día sigues paseando y sigues dándote cuenta de que las nuevas acciones que está llevando a cabo el ayuntamiento o las instituciones públicas también están siguiendo esa misma lógica que parece una casilla permanente a nivel histórico para el distrito, y es la de esta lógica de situar todo lo que sobra en la periferia sur. El otro día estábamos hablando en el anterior episodio de que los vecinos se quejaban por el crematorio del M30, también se quejaban de el limpiador de agua que hay en San Fermín. Tenemos como diferentes puntos negros dentro del distrito que a su vez producen contaminación de todo tipo, pero es que ya no solo eso, también existe cierta pasividad, y esto quiero ser muy cauteloso al señalarlo. Existe cierta pasividad en el sentido de que al estar tan lejos, 10 kilómetros de la Puerta del Sol, resulta un poco complicado articular todo eso en una lucha activa. No sé si me estoy explicando. Bueno, yo creo que sí que ha habido momentos, o sea, después del desmantelamiento, una cosa que yo estaba estudiando el año pasado, porque estuve ahí en unas jornadas en Bilbao, sobre el tema de la participación y los movimientos, y una cosa que me pareció muy interesante descubrir es que hay una relación directa entre la estructura social, socioeconómica, y los movimientos sociales. Ahora lo que tenemos es una sociedad muy segmentada, muy fragmentada, en la que los múltiples grupos de subempleados, precarios, jóvenes, inmigrantes, no encuentran elementos comunes, y es más difícil, pero sí los hubo en otro momento. Porque se sitúa todo, también hay que entender por qué se sitúan algunas cosas. Yo, que soy una de las personas que siempre ha estado dando la barrila, con muchos vecinos más, sobre el tema de las estaciones depuradoras, claro, tienen que estar al sur, porque es donde está el río. No se lo podemos mandar a los de Chamberí porque el río no pasa por allí. Pero tenemos 3, y eso significa grandes instalaciones molestas, que hacen ruidos, que tienen mosquitos de esos que se te comen vivo, moscas negras. El problema es que no se han actualizado esas instalaciones, que estuvieran ahí en lo lógico, porque es donde está el río. Pero, por ejemplo, en Barcelona 2004, Jordi Borja explicaba en una presentación de su libro que habían hecho en el Besós una obra de regeneración de la zona, y en una depuradora había encima un hotel de 5 estrellas. O sea, yo creo que la programan y un día huele a lavanda, otro día a otra cosa así amable. Nosotros no, nadie ha invertido. Entonces el sur lo que es el sumidero de la ciudad, porque ahí se ponen las grandes depuradoras, los grandes vertederos, todo lo que la ciudad necesita y sin lo cual no puede vivir, pero que no le dé molestias.
Y en cambio a nosotros nos condena a vivir con eso sin ninguna inversión. Fíjate, en Madrid Río, tú llegas hasta un sitio y dices, ¿qué mono han puesto esto? Caso de que te guste, que a mí no me gusta, pero bueno. Y me parece muy costoso para lo que es. Pero hasta ahí la gente tiene una intensidad de uso y ha sido un éxito. A partir del sur ya no. Claro. Tienes el nudo super sur, o sea, una concentración de infraestructuras. Nadie piensa que allí hay ciudadanos y que son de primera clase. Sí, es que de hecho cuando hace unos episodios vino una ciudadana, también de una vecina, digo, del sur de Madrid, estábamos hablando de Madrid-Río y yo justo es que destaqué lo mismo. Yo de persona que no es de Madrid, claro, cuando de repente me dijeron que el Madrid-Río era una zona mala, era una zona emarginada, era una zona con muchos problemas, claro, yo que conocía la Madrid-Río del centro de Príncipe Pío, del Palacio Real, claro, yo me quedé efectivamente impactada por esta dicotomía que se genera de la nada, o sea, de repente súper bonito, súper cuidado, súper todo, y luego pasa a ser una zona totalmente descuidada y al margen de las preocupaciones de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, de todo, ¿no? Y hay un río al norte y hay un río al sur. Y el que va por el sur es un vertedero, con lo que van escurriendo en las depuradoras. Y nadie se ha ocupado de decir, bueno, es que esto es un ecosistema fluvial, habrá que cuidarlo entero. Ya. Pero bueno, como... Entonces, yo creo que estamos hablando en realidad de segregación. Y la segregación no es otra cosa, los sociólogos también tenemos nuestras jergas. La segregación no es otra cosa que desigualdad. ¿Y cómo influye esto en los habitantes de Villaverde? Bueno, pues yo creo que hay unos momentos en que hay una gran movilización, la época del Fordismo, las organizaciones políticas y sindicales luchando por sus derechos laborales, por sus derechos sociales, por las libertades democráticas y por los mejores salarios, ¿no? Entonces hay una conciencia de clase trabajadora y hay unas organizaciones en aquel mundo, ¿no?, que están a la ofensiva y que exigen cosas. Y que además son conscientes, aunque no lo tengan tan pensado como nosotros los sociólogos, de lo que dice Henri Lefebvre, ¿no?, que la periferia no es solo un lugar, es una condición. Yo creo que ellos no son capaces, pero sí hay grandes movilizaciones que han transformado el barrio. La participación y la movilización son dos claves fundamentales para entender los cambios que ha experimentado la periferia madrileña. Sin ella hubieran sido lugares invivibles, ¿no? Entonces, si tenemos tren, si tenemos metro, si tenemos dotaciones, porque la desigualdad no es solo una cuestión de renta, es una cuestión de acceso a dotaciones, a servicios y a derechos, a la seguridad, a la propia imagen que se da de un espacio o que tiene un espacio, su paisaje deteriorado. A sur no se le puede poner verde porque es un secarral, porque tiene unos suelos de yesos y margas y tiene una composición como muy alcarreña, ¿no? Pero sí se podría haber cuidado, lo que pasa es que a nadie le interesaba. Solo era una cuestión de territorio subsidiario de la ciudad del que se obtenían cosas y al que se le trasladaban los impactos ambientales, por ejemplo, la calidad del aire, las empresas más contaminantes. Villaverde hay un documento, no sé si lo conocéis, pero es magnífico, que se hizo en los años 70, que son los PAI, los planes de actuación inmediata, en el que se hace un diagnóstico de Villaverde, que yo cuando lo conocí a través de la facultad es que lloraba, ¿no? Dije, aquí está todo lo que yo siento. Clasificaba a las empresas como que eran una concentración de empresas molestas, insalubres, peligrosas. O sea, por eso también se resentían nuestras condiciones de vida. Para mí la segregación no solo es un concepto, son las condiciones de vida de mucha gente. Y hubo momentos de grandes movilizaciones, como cuando se hizo la remodelación de barrios, se luchó contra la infravivienda y el chabolismo, que cambiaron Madrid. Pero no solo se hicieron casas, se hizo ciudad, porque se pusieron dotaciones, se pusieron transportes, se pusieron servicios. Y eso fue un momento de arranque. Después empieza el retroceso cuando cambia toda la estructura económica, los movimientos también se van debilitando, tienen menos capacidad de resistencia. Por ejemplo, los sindicatos, que allí había muchos, se van desmantelando porque hay menos clase trabajadora. Y hasta que el paisaje cambia, porque ahora cualquiera que vaya a Villaverde ya no ve las fábricas, porque han hecho pisos encima. Mis propias hijas, siendo sus abuelos trabajadores de fábricas de Villaverde, no saben de lo que yo les hablo, ¿no? Lo ven en fotos. Yo te quería preguntar, porque estamos hablando de la relación directa que hay entre esa incidencia en el espacio urbano, en el medio ambiente, desde la participación ciudadana.
Actualmente, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos, digamos, para relacionarse con las administraciones públicas para lograr que esas infraestructuras, que algunas de ellas ya están desactualizadas, esa dotación pública que cada vez vemos que, disminuye o empeora en su calidad, cómo podemos relacionarnos con esas administraciones y expresar la queja y el cambio? Últimamente estamos asistiendo a un montón de manifestaciones sobre distintos temas. Justamente este fin de semana tenemos una de nuevo sobre el crematorio, también está la de la vivienda. ¿Esta es nuestra única vía, salir a la calle? Pues bueno, esa siempre ha sido la mejor vía. Movilizarte, presionar y exigir. La ciudad es un elemento de tensión. Y hay una disputa, ¿no?, de clase, de antagonismos entre unas hegemonías y los intereses de los ciudadanos. Si hubiera unas administraciones democráticas, habría algún proceso de interlocución, pero no ese es el estilo que hoy caracteriza a la administración local madrileña. La comunidad la doy por amortizada porque solo es una escalera para hablar más del gobierno, pero no existe ya como territorio articulado. Pero en el Ayuntamiento de Madrid es una agresión tras la siguiente, sin ningún diálogo. La participación implica tanto la movilización como el entendimiento. Los movimientos, primero en el sur hay algunas especificidades. La situación extrema que ha vivido en los últimos 40 años y la cultura obrerista que tiene, ¿no?, porque su formación básicamente viene del mundo de las empresas, los sindicatos, nunca fue especialmente sensible al tema medioambiental. Solo en algunos puntos, porque claro, primaba el concepto productivista. Mi propio padre, cuando protestábamos porque la empresa en que él trabajaba que contaminaba muchísimo y pedíamos que pusieran unos filtros, no que la cerraran, por supuesto, que trabajaran dentro de la legalidad, que no trasladaran esos problemas a la salud de los ciudadanos, porque había empresas, por ejemplo la del plomo, Mesae, producía saturnismo en los niños y estaba a 100 metros de las casas, y eso no era legal y los enfermaba. O sea, no es solo una cuestión teórica de justicia social, que sí, y de ética, ¿no?, y de movilización de tus valores. Es también que la gente sufre más, eso también tiene que entrar en nuestros análisis. ¿Por qué les toca eso? ¿Por qué tienen ellos que pagar las plusvalías con su salud, ¿no? Entonces, el movimiento obrero, especialmente hasta los últimos años, no ha sido especialmente muy sensible con los temas ambientales. Pero sí que se podían hacer otro tipo de pedagogías, y yo al menos las he practicado con más gente, ¿no?, en los grupos en los que estaba. Os voy a poner dos ejemplos en los que hemos ganado. También ganamos a veces. A veces hay esperanza, ¿no? A veces ganamos. Lo que pasa es que, claro, no es fácil. En Villaverde la preocupación medioambiental, ya os digo, por esta vía pues no tenía mucho recorrido, porque lo veían como una amenaza a su propio puesto de trabajo. Pero siempre había gente que pensaba que había algo más. Y en concreto, pues empezamos a reivindicar en la cuenca baja del Manzanares. Porque es que era una escombrera, era un lugar que daba terror meterse allí. Había un bosque de ribera, pero el bosque de ribera estaba lleno de escombros donde vertían los camiones de las obras. Y entonces los vecinos lo percibían como un lugar horrible a donde no ir. Empezamos a movilizarnos y a decir que aquello no, la gente tenía que saber que aquello no era el caos final de la ciudad, no era el final de la tubería, no, era territorio, era un ecosistema fluvial y se tenía que recuperar para que pudiéramos disfrutar de él. Empezamos a movilizarnos en un movimiento que se llamó por la recuperación del Manzanares Sur. Y conseguimos, pues hicimos plantaciones de árboles, pusimos nidos de cigüeñas, estudiamos el sitio, hicimos montones de excursiones por allí, descubrimos que había también un paisaje hermoso, que había... la cuenca del río tiene lugares magníficos, incluso valores arqueológicos e históricos, ¿no? El puerto ese que quería hacer el Carlos V o el Carlos III. Entonces, la gente de pronto tomó noción de que había una posibilidad, era como abrir una ventana y ver, y de hacer programas de participación con los niños, dibujar cómo quieres que sea esto, y conseguimos que se interviniera, y eso es lo que es ahora el tramo del Parque Lineal del Manzanares, que nadie había ejecutado, y ahí ganamos. Lo que pasa es que solo se ha hecho un tramo, el otro no está hecho, pero es un lugar hermoso que pasea mucha gente, que es mucho más barato que el Madrid-Río. Sí. Es mucho más natural que el Madrid-Río y que tiene una intensidad de uso por los ciudadanos, es un desahogo y sobre todo yo que lo he visto así,
Eso es lo que es la participación. Capacidad de crear vínculos, la capacidad de poner en común a gente con una idea de transformación. Y eso es lo que hoy falla, porque en una sociedad muy fragmentada, en la que una parte importante está en el nivel de la subsistencia, no es que pueda no tener preocupación ambiental, lo que no tiene es capacidad de movilizarse. Hay una cosa que yo últimamente doy vueltas, la lucha de clases hay que aplicarla también aquí. Ahora mismo hay más movilización en partes, digamos, más acomodadas de la ciudad que en el sur. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, porque tienen más capacidad. Las capas medias hoy responden mejor a ciertas agresiones, por ejemplo ambientales, que la gente que está, pues como en San Cristóbal de los Ángeles, ¿no? En la subsistencia, en trabajos semiesclavos, sin ninguna política de integración cuando hay más de un 60% de la población inmigrante, en viviendas que son muy pequeñas y de muy mala calidad, en barrios encerrados. Entonces, cuando uno está en las necesidades inmediatas, es más difícil movilizarse, pero sí está habiendo una movilización con lo del crematorio. Y sobre todo, una muestra de debilidad de los movimientos en este momento es la falta de visión estratégica del territorio. Ya no es el sur, ya no es ni siquiera el distrito, es mi barrio. Una agresión concreta aquí, no, es una agresión concreta al territorio, a las condiciones de vida. Eso lo estamos perdiendo, pero es un poco por la debilidad estructural, ¿no? Esto, por poner un ejemplo, algo que has comentado, cuando hablamos de esa capacidad de acción y de respuesta de estas clases medias, me acordaba mucho de los vecinos de Palos de la Frontera y de Delicias, que a raíz de todo el tema de la ampliación de la nueva línea del metro de Madrid y toda la tala de árboles, sí que se han mostrado de forma muy combativa en redes, han tenido realmente un impacto. No sé si resultados, eso habrá que verlo, pero al menos sí que se ha escuchado esa voz. Yo es verdad que estas cuestiones, cuando hablamos de barrios tan maltratados como San Cristóbal de los Ángeles, te deja bien en claro que cuando tienes esa capacidad y lo que tú comentabas, cuando tienes esas herramientas para poder organizar, se nota mucho la diferencia y se notan muchísimo los resultados. Y ese es el ejemplo más claro, ¿no? Esas movilizaciones que está habiendo ahora en Madrid en contra de la tala abusiva de árboles. Porque al final, eso es una cosa que también nos afecta en el distrito, ¿no? Comentabas algo sobre Madrid-Río, que es verdad que en su momento fue un gran avance, pero ahora hay que seguir avanzando en esa línea, ¿no? Hay que seguir profundizando en esas políticas de... Iba a decir reverdecer, ya has comentado que es difícil reverdecer este secarral, pero sí aumentar la población arbórea y de una manera más sostenible. Bueno, hay muchas formas de hacer un espacio habitable, hermoso, con sus características. Tenemos también como muy tipificado lo del verde, el no sé qué, no. Solá Morales, que es un arquitecto, posiblemente el mejor urbanista de la segunda mitad del siglo XX, catalán, tiene varios libros publicados que son magníficos sobre la importancia de los descampados. A mí me parece que es un paisaje que no tiene que parecerse a uno de esa extremeña, porque no lo es, ni se puede mantener artificialmente con césped, pero que también tiene su belleza ese espacio, ¿no? Hay que ponerle plantas adecuadas. Básicamente, lo que quiero decir es que la participación es y va a seguirlo siendo, la hagamos más intensa o menos, un instrumento básico no solo de expresión del malestar, sino de tener conciencia de ciudadanía. Ser sujeto es lo que hizo la participación de nosotros. Ser sujeto que es antagonista de los intereses económicos de otros, que deciden tu destino. Entonces tú te pones enfrente y dices, yo tengo derecho. Lo haces con más gente. Eso crea vínculos entre la gente. Pero sobre todo, yo creo que se puede resumir en una frase. La participación, la imagen estratégica de cambio colectivamente, no solo transforma un espacio físico, nos transforma a nosotros. El hombre, la mujer, la gente que participa, se convierte en otra cosa porque toma conciencia de ser un sujeto colectivo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se resiente hoy, porque el sujeto está fragmentado en función del lugar que ocupa en una estructura económica. Mira, el sur se puede definir en una sola frase, yo lo hago siempre así. El sur es territorio sobrante para mano de obra excedente.
Hubo un momento en que éramos el lugar donde se producía y ese era el orgullo. Pero ahora ya eso no puede pasar porque son trabajos precarios, subempleo, entonces la fuerza se debilita, ¿no? O sea, es debilidad. Pero yo creo que sí que queda un pozo en Villaverde de saber que se transformó todo aquello por la acción vecinal y yo creo que hemos hecho cosas pues muy interesantes. Os cuento otra victoria, porque si no las contamos nosotros parece que no han pasado. Nosotros en el año 98 hicimos un movimiento que se llamó Movimiento por la Dignidad del Sur. Ahí utilizamos un argumento, hicimos un documento, claro, para eso éramos sociólogos y le veíamos la utilidad a nuestro trabajo. Nosotros hicimos un documento explicando la desigualdad, cómo se producía en términos de renta de formación, del valor. O sea, porque, fijaros, las viviendas allí valen menos, el patrimonio también. Cuando medimos la pobreza, tenemos que medir no solo los ingresos, sino el valor del patrimonio. Una vivienda allí es peor, de peor calidad, está en un sitio peor, pero además vale menos. Pero lo que vale menos cuesta más, porque como se aplica sobre salarios más bajos, hay que hacer un sobreesfuerzo. Bueno, nosotros hicimos un documento en el que enmarcábamos todo esto y usamos un argumento muy bueno, que era la deuda histórica. Madrid tiene una deuda histórica con el sur, porque ha sido decisivo para su desarrollo y lo único que le ha trasladado son sus impactos negativos. Nunca le ha dado ni siquiera dotaciones para vivir con dignidad. Y entonces aquello fue una movilización muy grande, tanto que entonces Ruiz Gallardón, que era el presidente de la Comunidad de Madrid, fue a Villaverde, se reunió con todas las entidades de Usera Villaverde y se comprometió a hacer una inversión de 18.000 millones de pesetas. Pero sobre todo eran los vecinos los que decidían lo que querían. Fue cuando la carretera de Andalucía, que era como Dios, donde estamos, se convirtió en la avenida de Córdoba, se quitó la mediana de hormigón, podíamos pasar de un lado a otro, se pusieron carriles bici, la gente podía pasear y se desvió la carretera por el otro lado, ¿no? Por la M40. Eso fue importante porque además decimos dotaciones de ciudad y pedimos la gestión también, intervenir en la gestión. O sea, no es solo movilizarte y pedir y que venga alguien y lo ponga, es activar un mecanismo económico y hay que ser conscientes, sino también pedir el derecho a participar en la gestión de los vecinos. Claro, ese derecho a la ciudad del que hablaba Lefebvre y esa participación directa con las administraciones públicas que es tan importante. No me gustaría que nos alargásemos mucho más, aunque sé que nos quedan muchas cosas por hablar. Te quería primero dar las gracias porque creo que nos has dado una imagen muy clara de lo que ha sido esa evolución de Villaverde, de las victorias que tenemos y sobre todo un mensaje muy claro, que es que estamos aquí y que tenemos que seguir, ¿no? Y que bueno, hay que ir a la manifestación que hay mañana, eso también. Bueno, hoy he querido dejar espacio a vosotros que sois los vecinos, pero me ha interesado mucho saber desde la perspectiva de una persona que lo ha estudiado desde la disciplina y desde la experiencia. Creo que ha sido muy valioso también tener una perspectiva histórica del barrio y de cómo se ha ido conformando. Me ha gustado mucho, como bien ha dicho Mariano, el tema del derecho a la ciudad, de cómo la marginalidad se ha construido en Madrid, de los barrios del sur, se ha construido a partir de una función utilitarista, ¿no?, de los barrios más marginales. Entonces me ha gustado mucho que se haya traído eso al podcast. Para mí este episodio era muy especial porque ha sido el único episodio en el que hemos traído a un invitado tan involucrado en el activismo de Villaverde como tal. Hemos hablado de Madrid Sur muy en general, pero en este caso ha sido un episodio yo creo fundamental para el podcast, así que nada, agradecer muchísimo a Concha Denche por su participación y por sus aportaciones que han sido realmente una riqueza para nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Si os ha servido para hacer las reflexiones, para ver el territorio de otra forma, pues ya con eso yo ya me voy contentísima, como socióloga y como vecina. Y solamente aprovechar para decir que el sur tiene muchas posibilidades, muchos problemas, pero también muchos recursos, entre ellos humanos, que los movimientos sociales necesitan el relevo generacional porque están muy envejecidos y que lo que tenemos es que tener una mirada, esto es una pedagogía, tenemos que seguir trabajando juntos, construyéndonos juntos, y yo si ahora utilizo una palabra en todos los trabajos que hago, es la palabra confluencia, porque creo que eso es un lugar donde podemos hacer
una regeneración de la ciudad, porque si regeneramos el sur, estamos regenerando Madrid. Y creo que ese es el reto y le corresponde también ahora a los jóvenes ser los que pongan el impulso y la mirada estratégica al sur. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias a usted. Y para nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.